empezar o vamos a continuar con este tema tan interesante que es la neurología. Hemos visto, ¿no? La parte de semiología neurológica. Entonces vamos a ver aquí los aspectos más relevantes y más resaltantes de lo que es la parte de las afasias. Vamos a ver también síndrome piramidal, un tema muy bonito y entretenido que vamos a tener. Las maniobras que se utilizan para diagnosticar un síndrome piramidal. Los síndromes extrapiramidales también vamos a ver. Un tema también muy bonito, muy interesante. Los síndromes cerebelosos, así rápidamente lo vamos a ver. ¿Qué técnica se usa? Los síndromes topográficos de oclusión cerebrovascular también vamos a ver. En unos momentos entonces vamos a iniciar con esta parte de la neuroanatomía. ¿Listo? Y para esto yo siempre les digo que pregunten. Si tienen alguna pregunta, duda que tengan, la hagan saber durante la clase. Ya lo importante aquí es que todos aprendamos. Lo importante es que ustedes aprendan y todos seamos, podamos aprender en esta parte también yo, para que vaya practicando también la parte de la neurología. Y ustedes también participen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber durante la clase. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar. Me confirman si se ve o no se ve la pantalla. Por favor, en unos momentos la vamos a iniciar. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Vamos a comenzar entonces con esto. A ver si es que carga. Vamos a esperar que cargue. Listo. Entonces, una parte fundamental y lo que se ve mucho en el hospital son las afasias, chicos. Las afasias, ¿qué significa afasia? Afasia significa solamente el término de fascia, chicos, significa la capacidad de que yo pueda interpretar y leer, pueda tener una buena lectura, una buena comprensión de lo que yo estoy hablando y de lo que me están hablando. Eso es fascia, ¿ya? Y una afasia, ¿qué sería? Una ausencia, ya sea de la comprensión o de la capacidad de que yo pueda hablar y formar palabras. Entonces eso sería una afasia. Entonces, ¿qué era afasia? Le dije, es la capacidad que uno tiene de poder hablar, de poder conversar y de poder entender con las personas. Esa es una fascia. Fascias, ¿ya? Pero una afasia es la ausencia de todo ello, de todo aquello. Entonces, así vamos a empezar la clase de hoy, la noche de hoy, con este tema muy maravilloso que es la afasia. ¿Ya? Importante que saber que hay varios tipos de afasia, chicos. ¿Ya? Hay afasia de Wernicke, hay afasia de Broca, afasia global, afasia de conducción y afasia transcortical, que son los más preguntados en el examen de semiología y también el examen de residencia. Esta parte de las afasias para la especialidad, obviamente, ¿no? Entonces, las afasias, chicos, recordando un poco anatomía, ¿ya? Primero vamos a ver que en el cerebro existen áreas elocuentes. ¿Qué significa áreas elocuentes? Áreas con las que yo me comunico y que son importantes para mi comunicación con las personas y con el medio que me rodea. Esas son áreas elocuentes, importantes en el sistema nervioso. Vamos a ver aquí que hay áreas elocuentes en la corteza cerebral. Aquí está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y por abajo, aquí abajo está el cerebro, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta parte de aquí, que es la circunvolución precentral, se encuentra un área muy importante que se llama el área 4 de Brodmann. ¿Ya? Vamos a recordar anatomía. Área 4 de Brodmann. ¿Cuál es su función de esa área? Los movimientos precisos de los músculos. ¿Ya? En este caso, ¿qué hemisferio estamos viendo, chicos? ¿Qué hemisferio es esta parte aquí antes de continuar? ¿Es el hemisferio del lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, vamos a ver que las áreas elocuentes se encuentran principalmente el 90 al 95%, más que todo el 98% de los casos, se encuentran en el hemisferio izquierdo. Las áreas elocuentes, ¿ya? Hasta ahí, todo claro. Áreas elocuentes en el hemisferio izquierdo. En el 98% de los casos, ¿ya? De las personas. Vamos a ver que el hemisferio izquierdo, este es el lado izquierdo, este cerebro es del lado izquierdo, hemisferio cerebral del lado izquierdo,
contiene a las áreas elocuentes. Hasta ahí todo bien, todo claro. Contiene a las áreas elocuentes. ¿Cuáles son esas áreas elocuentes? Aquí tenemos, aquí les decía que aquí está el área 4 de Brodmann. Se llama esta parte de aquí. Esta parte del cerebro, miren, área 4 de Brodmann. Se encarga de los movimientos motores, de los músculos. Pero abajo de él y por delante, justamente en esta cisura que se llama la cisura lateral de Silvio, esta parte lo que tengo poniendo con azul, cisura lateral de Silvio, por arriba y por delante del área 4 de Brodmann, por arriba de la cisura y por ahí, se encuentra un área, ¿ya? Que se llama el área de Broca. Área de Broca. Que corresponde al área 44 y 45 de Brodmann. Pero miren, esta área aquí se llama área de Broca. ¿Cuál es su función de esta área de Broca? Es de poder pronunciar las palabras. Yo pronuncio lo que ustedes ahorita me están escuchando, ustedes me están escuchando hablar, esa capacidad de que yo tengo de hablar es gracias a esta área, en el área de Broca, que se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo. Área de Broca. Anoten, ¿ya? Por favor, área de Broca. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo frontal. Hay otra área elocuente, importante, que se llama el área de Wernicke. Vamos a poner con otro color, con color verde. Vamos a poner ya. El área de Wernicke. ¿Dónde se encuentra esa área? En la circunvolución, primera circunvolución temporal. Aquí está una circunvolución que se llama justamente por debajo de la cisura lateral de Silvio. Esta de aquí cisura se llama la cisura lateral de Silvio. Justamente aquí está la circunvolución primera temporal. Y por detrás de ella, de esa circunvolución, y cerca aquí de esta área de aquí que vamos a tener la circunvolución angular, entre ellas la tenemos al área de Wernicke. Justamente ahí, miren, antes de llegar a la circunvolución angular, tenemos al área de Wernicke. ¿Cuál es la función de esta área, chicos, que se encuentra en el lóbulo temporal? ¿Cuál es su función de esta área? ¿Quién se acuerda de ver en neuroanatomía? ¿Cuál es la función de esta área Wernicke? El área de Broca se encargaba de decir y de hablar. Entonces, ¿de qué se va a encargar esta área de mi cerebro? Es un área elocuente. ¿De qué creen que se va a encargar esta área de Wernicke? A ver, chicos, ¿de qué creen que se va a encargar? Área de Wernicke. De la interpretación de las palabras. Lo que me están hablando, lo que ustedes me están escuchando, están interpretando lo que yo digo, eso ahí se llama interpretación de las palabras. Área Wernicke. ¿Dónde se encuentra? Primera circunvolución temporal. Antes de la circunvolución angular. Ahí se encuentra el área de Wernicke. Otras áreas elocuentes es la corteza auditiva, área 41 de Brodmann, área 42. Y aquí, miren, se encuentra otra área que es la corteza visual primaria. Por aquí, por el occipital, que me permite la visión. Ya el occipital me permite la visión. Ahora, miren, entre ellas está el elocuente de acá, el área de Wernicke, y el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, y el área de Wernicke que está en el lóbulo temporal. Entre estas áreas se comunican gracias a un haz, o un fascículo, mejor dicho, que se llama el fascículo arqueado. Constantemente se está comunicando el área de Wernicke con el área de Broca. El área de Wernicke con el área de Broca, gracias al fascículo arqueado, tiene la capacidad de poder hablar mientras escucha. Este fascículo arqueado entonces me da información de que lo que está interpretando y de lo que se tiene que hablar. Primero lo que se interpreta, ya interpreto que esta persona me está hablando de la política, digamos, o si no me está hablando de medicina. Entonces eso está interpretando este área de Wernicke y lo va a enviar para dar una respuesta al área de Broca. Y ese fascículo se llama fascículo arqueado. Anoten bien esa parte, es importante recordar un poco la neuroanatomía. Hasta ahí todo claro, todo fácil, ¿no? Ese es el hemisferio
cerebral izquierdo. Ahí se encuentran las áreas elocuentes. No se olviden, las áreas elocuentes son las áreas más importantes que me permiten la comunicación de persona a persona y mi comunicación de medio ambiente con el medio externo. De mí con el medio externo. Entonces, chicos, si yo les hablo de una afasia de Broca, digamos, el paciente estaba tranquilo, pero de la nada se fractura el cráneo, o está en la moto, o seguro está trabajando, o seguro está en moto, manejando moto, y de la nada se cae, tiene un accidente automovilístico, y se fractura esta parte de aquí, por esta parte de aquí del cerebro, se daña. El área de Broca y también el área motora, parte del área motora. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Se dañó el área de Broca en el hemisferio del lado izquierdo, por desgracia, el paciente. Se dañó el hemisferio del lado izquierdo, específicamente en el lóbulo frontal, en el área de Broca. ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿Qué función tenía el área de Broca? ¿Qué función tenía, chicos, el área de Broca? ¿Cuál? El área de Broca. ¿Qué función tenía? Esta área es poder hablar, ¿no? Lo que uno quiere pronunciar las palabras. Ese es el área de Broca. Entonces, esta área de Broca, chicos, esa es su función. Y por ende, si se daña esta parte del área de Broca, va a tener una patología llamada afasia de Broca. Entonces el paciente, al tener esta afasia de Broca, no va a poder hablar, como yo estoy hablando, no va a poder pronunciar palabras, pero sí va a entender lo que uno se le dice. Entonces no va a poder pronunciar el lenguaje, no va a poder hablar, pero sí va a poder hacer sonidos tal vez, pero sí va a poder entender, porque no está dañada el área de Warnick. Entonces, si yo les hablo de afasia de Warnick, que ya el paciente se fracturó también otra parte del cráneo, no el área de Broca, sino parte del temporal, el hueso temporal, donde está el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Aquí se dañó en el área de Warnick. Entonces, se produce una patología que se llama afasia de Warnick. ¿Cómo es esa afasia, chicos? ¿Qué creen que va a tener el paciente y qué es lo que no va a tener el paciente? Si se daña esta área, el área de Warnick. ¿Qué función tenía el área de Warnick? Eso, bien. Se queda opa. ¿Cómo se queda? ¿No? En otras palabras, ¿no? Entonces el paciente no va a poder interpretar lo que le están diciendo. Por ejemplo, ahorita yo les pregunté y ustedes me interpretaron, tiene función de tal. Tiene función de interpretar palabras, pero una vez que se dañe esto, no va a poder interpretar las palabras, ¿entienden? ¿No? Eso es lo interesante de la afasia, que no va a poder interpretar si se daña esta área elocuente, que es el área Warnick. Se daña esto, no va a poder interpretar lo que uno se le dice. Pero se va a conservar el área de Broca, entonces va a poder hablar, va a poder pronunciar palabras, pero no las va a entender. Esa es la diferencia del área de la afasia de Broca con la afasia de Warnick. Y es una patología que se encuentra muy frecuente en el hospital, ¿ya? Más que todo cuando se fracturan el cráneo, en traumatismo encefalocraneal se llama. Se trauman o se fracturan el cráneo y dañan estas áreas elocuentes y produce las distintas afasias que hay. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente tiene un traumatismo severo, donde tanto el área de Broca como el área de Warnick, toda esta área, tanto motora como auditiva, todo esto aquí se hace bolsa? Porque hay casos así, que el cerebro para saliéndose ella. Se fractura toda esta parte. ¿Qué tipo de afasia va a tener mi paciente? Una patología llamada afasia global, que es la combinación de una afasia de Broca con una afasia de Warnick. Entonces el paciente no va a poder ni pronunciar palabras, ni comunicarse, ni poder hablar. Todo eso pasa cuando se daña el hemisferio cerebral izquierdo. Pero ¿qué pasa si es el derecho, chicos? ¿Qué pasa si se daña el lado derecho? ¿Será que va a tener afasia de Broca y afasia de Wernicke? No. Si se daña el hemisferio cerebral derecho, no pasa nada porque las áreas elocuentes, ¿dónde se encuentran, chicos? ¿Dónde se encuentran las áreas elocuentes? Las áreas más importantes de nuestra comunicación entre persona a persona y medio ambiente. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué hemisferio? ¿Izquierdo o derecho?
en el hemisferio del lado izquierdo o derecho. ¿Dónde se encuentran estas áreas elocuentes? ¿Dónde se encontrarán? Principalmente estas áreas, área de Broca y área de Wernicke. ¿En qué hemisferio cerebral? El izquierdo, es el más importante, no se olvide. El izquierdo es el más importante. En el 98% de los casos, el hemisferio dominante está en el lado izquierdo. Sin embargo, hay personas, más que todos los zurdos, tienen el hemisferio dominante en el lado derecho. Por eso escriben con su mano izquierda. ¿Entienden, no? Entonces, si yo tengo el 98% de las personas, el hemisferio dominante es el lado izquierdo, ya. Entonces puedo escribir bien con mi mano derecha, ¿no? La mayoría. Solamente algunos son zurdos y su hemisferio dominante se encuentra en el lado derecho. Ahí se encuentran las áreas elocuentes, en el lado derecho. Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. ¿El paciente era zurdo? Todo eso hay que preguntar. ¿Con qué mano escribe? Con la derecha. Ah, ya. ¿Y tiene un daño en el cerebro derecho? ¿Será que va a tener afasia? No, no va a tener afasia. Ese criterio como médico tengo que tenerlo siempre en mi cabeza. ¿Listo? Vamos con el otro. Hasta ahí se entendió la diferencia de afasia Wernicke, Broca y global, ¿no? Esto es pregunta de examen. Siempre en la residencia y en el examen de semiología. ¿Se entendió esta parte? ¿Me confirman para continuar? Por favor. Ahora vamos a ver los chats. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con afasia de conducción. ¿Qué es la afasia de conducción? Es cuando se lesiona la vía de conducción. ¿Cuál era la vía de conducción que comunicaba el área de Wernicke con el área de Broca? ¿Cómo se llamaba esa vía de conducción que comunicaba el área de Wernicke con el área de Broca? Se llamaba fascículo arqueado. Entonces, en esta fascia, chicos, de conducción, se daña esta parte de aquí, donde pasa el fascículo arqueado. No se dañan las áreas elocuentes, no se daña. Solamente se daña la vía del fascículo arqueado que comunica el área de Wernicke con el área de Broca. Esa se daña. Frecuentemente es por oclusión de las arterias silvianas posterior y temporal posterior. Por ejemplo, esas arterias son las que son ramas de la arteria cerebral media. Entonces, esas arterias que pasan por aquí, se dañan, irrigan el fascículo arqueado. Si esas arterias se dañan, la arteria silviana posterior específicamente, si se daña esa arteria, o hay algún embolismo, coagulación, no sé, se daña esa arteria, se infarta esta parte del cerebro, y por ende el fascículo arqueado no va a poder pasar del área de Wernicke al área de Broca. Y eso produce afasia de conducción, se llama, porque se afectó la comunicación entre el área de Broca y el área de Wernicke. Oclusión embólica de las arterias silvianas aquí. Lo que le caracteriza al paciente es que no repite mucho las palabras. Un ratito puede hablar, pero no puede repetirlas, no puede interpretarlas bien. El lenguaje es fluido. Claro, el lenguaje es fluido, normal, hola, ¿cómo estás? Pero la lectura es normal, también lee también lo que sea aquí. Ah, esto aquí dice fascículo arqueado, o sea, lee normal el paciente. Pero la escritura, al querer entenderlo bien y coordinar tanto el área de Broca como el área de Wernicke, que quiere coordinarlas esas dos, no se va a poder, va a estar alterado. Y por eso no repite mucho las palabras, porque el área de Broca no está muy comunicado con el de Wernicke, entonces no va a tener una buena memoria al querer pronunciar las palabras de manera repetitiva. Entonces, eso es lo característico de la afasia de conducción. ¿Cuál es la principal causa de una afasia de conducción? La oclusión embólica de las arterias silvianas posterior. Y sí, específicamente las ramas de la arteria cerebral media. Listo, porque por acá pasa, ¿no? La arteria cerebral media. Esa es una afasia de conducción, se afecta el fascículo arqueado. Y esta que fue pregunta de examen, la afasia transcortical. ¿Qué es la afasia transcortical? Se dice transcortical porque afecta casi toda la parte de la corteza y se debe a una hipotensión prolongada, tal vez el paciente perdió mucha sangre y empieza a hablar, digamos, distinto
o hay una intoxicación por monóxido de carbono donde no llega mucho oxígeno aquí al cerebro, a estas áreas elocuentes. El paciente, ¿cómo se caracteriza? Conserva la repetición de las palabras, pero tiene agrafía. ¿Qué es agrafía? No puede escribir. Alexia no puede leer, ¿ya? O tiene dificultad para leer. Dislexia, ¿ya? Alexia no puede leer. Dislexia, dificultad para leer. Entonces, eso es lo importante que quiero que ustedes aquí entiendan de la fascia transcortical. Entonces, el paciente va a tener agrafía, alexia o dislexia, pero va a conservar la repetición de las palabras por una fascia transcortical. No se olviden, esta fascia es producida por una hipotensión. ¿Qué es hipotensión? Cuando no hay mucha sangre en los vasos sanguíneos y cae la presión arterial. Cae la presión arterial por debajo y por eso, porque no tiene no va a tener una buena perfusión de oxígeno aquí en el cerebro. ¿Listo? Entonces el paciente va a tener todas estas patologías de acá, características de las afasias. ¿Alguna pregunta de las afasias de Wernicke, Broca, global, conducción y transcortical? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estas son las más preguntadas en los exámenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se les quedó claro para que lo volvamos a repetir? Siempre es bueno saber cuál es su pregunta en esta parte. ¿Se entendió? Porque nos vayamos a síndrome piramidal. ¿Listo? Vamos a irnos entonces a síndrome piramidal. Este tema, chicos, es muy importante porque es muy frecuente también, aparte de las afasias, es muy frecuente el síndrome piramidal. Y para esto tenemos que acordarnos la vía piramidal. A ver dónde está. Aquí. ¿Estamos bien? La vía piramidal, chicos. Nos vamos a acordar un poco la vía piramidal. Es importante recordar esta parte de la vía para nosotros tener un buen criterio a la hora de dar un diagnóstico a nuestro paciente cuando estemos atendiéndolos en la consulta. Y no quieren dar la pantalla. Vamos a esperar un momento. Hoy, ¿dónde se fue? Esto se fue a otro lado. ¿Listo? ¿Me confirman si se ve? Bueno, yo no lo veo. Ahora, ¿se ve, no? La pantalla. Estaba cargando. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces vamos a repasar un poco la vía piramidal. La teoría nos dice que la vía piramidal inicia aquí en la corteza cerebral, justamente en el cerebro, en la sustancia gris, ¿ya? En la sustancia gris del cerebro, en la corteza cerebral. Gracias a unas células piramidales gigantes que se llaman células piramidales o gigantes de von Betz. Son unas células que se encuentran aquí son neuronas en sí, que se encuentran aquí en la corteza. Aquí inicia la vía piramidal, chicos. Miren, viene por aquí la vía piramidal, pasa, en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, esta parte de aquí del cerebro, muy bien, área 4 y área 6 de Brodmann. Esas áreas, chicos, por ejemplo, esta parte aquí abajo, la parte inferior de esta área, ahí, justamente ahí abajo, se encarga de transmitir los movimientos motores de la cara, aquí cara. Justamente aquí en su parte media se encarga de los movimientos motores del tronco, de la cabeza, del cuello y de la pelvis. Y justamente aquí en su parte superior se encarga de los movimientos de las piernas y de los miembros inferiores. Entonces viene así, mire, como en forma de abanico, se va formando la vía piramidal en distintas partes del cuerpo. Baja por la cápsula interna, atraviesa, esto aquí no, yo estoy rayando en la cápsula interna, pasa, mire, va bajando, pasa el mesencéfalo, pasa el puente de Barolio, pasa la médula oblongada y aquí se entrecruza. Del derecho se va al izquierdo. Y así sucesivamente. Del derecho
se va al izquierdo. Y lo mismo pasa con el lado izquierdo. Digamos, aquí viene la vía piramidal, del lado izquierdo, baja, 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 y luego se entrecruza en el bulbo raquídeo, se va a la médula espinal del lado derecho. Esa es la vía piramidal entonces. ¿Ya? Un poco más detallado la vía piramidal, miren. Voy a poner con azul. Esta parte acá abajo, esta es el área 4 y 6 de Brodmann, le dije, ¿no? Esta parte acá abajo, chicos, ¿qué representaba? ¿Qué movimientos motores representaba esta parte de acá abajo? De aquí. ¿Movimientos motores de qué parte del cuerpo? De la cara, de la cabeza. Muy bien. Ahora de aquí, toda esta parte. Muy bien. Tronco, cuello, pelvis. Muy bien. Y esta parte acá. Los, muy bien. Las extremidades, los genitales masculinos, femeninos. Ahí están. Esa área está. Entonces, toda esta área, chicos, se encarga de los movimientos de distintas partes del cuerpo. Entonces, esa lógica tenemos que tener al estudiar la vía piramidal. Si yo me daño, por ejemplo, aquí, pues no voy a poder mover la cara, ¿no? Los movimientos de la cara, los movimientos de los ojos. Si yo me daño acá, no voy a poder mover los pies, pero sí lo demás está conservado, pero no voy a poder mover los pies, ¿no? Entonces, esa lógica tenemos que tener al estudiar la vía piramidal en la semiología. Entonces, miren, va bajando, pasa por la cápsula interna, se llama esta parte, entre los ganglios basales y el tálamo, se llama cápsula interna esta parte. Pasa la vía piramidal, llega al mesencéfalo, miren, aquí se relaciona con el tercer par craneal y con el troclear. Sigue bajando, miren, llega al puente y se relaciona con el trigémino, con el facial, con el abducen y con el vestíbulo coclear. Va bajando, llega aquí al bulbo, a la médula oblongada y se relaciona con el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Sigue bajando y en el bulbo se entrecruza del lado derecho, se va a la médula espinal del lado izquierdo. Y del lado izquierdo llega a la segunda neurona, que se llama motoneurona alfa. Motoneurona alfa. Y aquí se encuentra la segunda neurona. La primera neurona, entonces, ¿dónde se encuentra de la vía piramidal, chicos? Esta es la vía piramidal, la vía córtico-espinal. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? ¿En dónde se encuentra? Muy bien, en la corteza, células gigantes de von Betz. Muy bien. Van bajando entonces y se llega aquí a la segunda motoneurona que se encuentra en la asta anterior de la médula espinal. Si fue del lado derecho las neuronas, van a ser ahora del lado izquierdo, acá abajo. Y así termina la vía piramidal y así yo me encargo de mover mi cuerpo y de caminar gracias a esta vía. Entonces ya hemos visto la vía piramidal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para que nos vayamos a la otra diapositiva. Vamos a irnos aquí. Entonces ya hemos visto la vía piramidal, cómo venía. Lo mismo aquí, miren. Una representación más bonita, miren. Bueno, no es tan detallada, pero en forma de abanico, no se olviden, así se origina la vía piramidal. ¿No? Va bajando, se entrecruza en el bulbo raquídeo al lado del, si fue del derecho, se va al lado izquierdo, y si fue del hemisferio izquierdo, va al derecho. Lo mismo con la vía sensitiva. Entonces, para la vía piramidal vamos a ver que existen áreas de Brodmann. Área 4 de Brodmann, área 6 de Brodmann y área motora suplementaria de Brodmann, que se encuentra por detrás, ¿no? Aquí en la parte media. Entonces, mire, aquí está. Este es un corte transversal de una resonancia magnética, donde aquí encontramos la cápsula interna, ¿sí? En su porción anterior y aquí en su porción posterior. Porción anterior y su porción posterior, ¿no? Y aquí está, mire, el homúnculo de Penfield se llama esto. Miren acá, todo este es el área córtico-espinal o área 4 de Brodmann. Miren, acá está con rojo, ¿no? Todo este es el área córtico-espinal. Miren, todo esto aquí que estoy rodeando con verde.
Para que vean lo mismo, miren, aquí en esta parte más baja, en la parte inferior, se encuentran lo que permite mover la lengua, los movimientos de la cara y de la cabeza, de la frente. Aquí en su porción media, los movimientos de las manos, del tronco. Y aquí en su parte superior e interna, se encuentra aquí los movimientos de los miembros inferiores, ¿no? Este es el homúnculo de Penfield, se llama, recordando un poco fisiología. Entonces, lo mismo en el sensitivo. Ahora miren, lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me daño esta parte de aquí? Miren. Esta parte de acá. Me daño esta parte interna del área 4 de Brodmann. La parte interna me daño. ¿Qué pasa? La parte superior. Voy a poder mover. ¿Qué miembro inferior no voy a poder mover? Aquí está, miren, el miembro inferior, ¿no? El derecho o el izquierdo no voy a poder mover bien. Se va a alterar. El derecho, si este es el lado derecho, chicos, miren, este es el hemisferio derecho. Entonces va a ser el izquierdo, muy bien, el izquierdo, ¿no? Porque se entrecruzan las fibras, ¿no? Les he dicho, ¿no? A nivel del bulbo. Se entrecruza el derecho, se va al izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si yo me daño aquí? La parte inferior. Y no aquí la parte de la rodilla. Las caras no voy a poder mover. El ojo, la cara, todos los músculos faciales. Si yo me daño acá, no voy a poder mover los miembros superiores. Digo, del lado, si es del lado derecho, no voy a poder mover el brazo del lado izquierdo y sucesivamente. Y viceversa, ¿no? Esa lógica tenemos que tener al estudiar síndrome piramidal. Vamos ahora aquí. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha un poco de interferencia? ¿Se escucha bien? ¿Me confirma? ¿Aló? Sí, sí. Se escucha bien. Se escucha bien. Ah, ya. Es que hay una interferencia en la señal. Me sale y decía. Ya. Entonces vamos a ver la descripción del síndrome piramidal. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo de pregunta que tengan aquí de esta vía y de este homúnculo de Penfield? ¿Dudas que tengan? Ninguna, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Descripción del síndrome piramidal. ¿Cómo se describe? ¿Cómo nosotros describimos según la literatura, la teoría? En el síndrome piramidal, chicos, se divide en dos. Primera motoneurona, o sea que se afectó aquí la corteza. La corteza, disculpe, la corteza se afectó. O también se puede afectar la médula, acá abajo, la médula espinal, donde está la segunda motoneurona. Aquí. Ahí. Entonces, el síndrome piramidal se divide en dos. Síndrome piramidal de la primera motoneurona, que está aquí la parte superior, o también llamada síndrome piramidal cortical. Y la otra que se llama síndrome piramidal de la segunda motoneurona alfa, en este caso la alfa, ¿no? O piramidal medular. Así se divide la patología del síndrome piramidal. Entonces, nosotros vamos a empezar con lo siguiente. Antes de iniciar con toda esta vía, vamos a ver la descripción de la vía piramidal. Hay una pérdida de la movilidad voluntaria, es verdad. Cualquiera de estas dos vías me produce una pérdida de la motilidad voluntaria. No puedo mover voluntariamente mis miembros. Característica de la vía piramidal. Parálisis, hay parálisis también. Contractura piramidal también hay. O sea, hay fasciculaciones, anomalías de los reflejos, trastornos tróficos y anomalía de la sensibilidad. También se acompaña el síndrome piramidal con un síndrome de sensibilidad también. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, miren, en este dibujito, en este cuadro, les muestro cómo se puede alterar en la vía piramidal. Por ejemplo, mira acá. Vamos a usar dos criterios. Vamos a usar dos criterios. Paresia y plejía. ¿Qué significa paresia, chicos? ¿Qué significa paresia? ¿Y qué significa plejía? Paresia significa disminución de la fuerza muscular, de la fuerza motora. ¿Y plejía qué significa? En terminología médica, plejía es parálisis.
Entonces, si yo solamente tengo, aquí miren esta parte de acá, en la imagen inferior izquierda, vean esta parte, en esta figurita de este hombre, en posición anatómica. ¿Qué pasa si solamente una pierna, la pierna derecha, está afectada? No la puedo mover. No la puedo mover. ¿Cómo se llamaría la patología? Un solo miembro no puedo mover, ya sea el miembro superior derecho, o la pierna derecha, o el brazo derecho. Una de esas dos no la puedo mover. Una. Digamos la pierna. ¿Cómo se va a llamar la patología? Se va a llamar monoplejía. ¿Y qué pasa si toda la mitad derecha de mi cuerpo no la puedo mover? Tanto el brazo derecho, la cintura como la pierna derecha no la puedo mover. No la puedo mover, se va a llamar hemiplejía. ¿Y qué pasa si dos miembros superiores no puedo mover, pero sí todo lo demás? Se llama diplejía. Si yo no puedo mover los dos miembros inferiores, no los puedo mover, se llama paraplejía. Y si yo no puedo mover todo el cuerpo, del cuello para abajo, se llama cuadriplejía. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Lo mismo será cuando es solamente un miembro y hay disminución de la fuerza muscular. Se llama monoparesia. Cuando es la mitad derecha o la mitad izquierda del cuerpo, se llama hemiparesia. Cuando son dos miembros superiores, se llama diparesia. Y si solamente es dos miembros inferiores, se llama paraparesia. Y cuando es todos los miembros, cuadriparesia. ¿Listo? Todo con paresia, porque es disminución de la fuerza muscular. ¿Ya? Paresia significa disminución. Y plejía, parálisis. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, parece? ¿Qué dice? A ver. Está un poco lento esta parte del internet. Algo así. ¿Ya? Vamos a ver eso, la parálisis de Bale más adelante también. Listo, chicos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió o tienen alguna pregunta sobre esto? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Alguien quería hablar sobre esta parte? Sí. Entonces, continuamos. Primera motoneurona, si se afecta. Vamos a ver entonces síndrome piramidal de la primera motoneurona. ¿Ya? Síndrome piramidal de la primera motoneurona. ¿Que se encuentra dónde? En la corteza cerebral. Vamos a ver entonces. ¿Qué pasa si yo me lesiono esta parte acá? ¿O qué pasa si yo me lesiono esta parte acá arriba? Varía, chicos. Si yo me lesiono acá, voy a tener alteraciones en la marcha del pie, de la pierna derecha, porque este es el hemisferio izquierdo. Si yo me lesiono acá, del cuerpo y de los miembros superiores. Y si yo me lesiono acá, de la cara, ¿no? Recordando el homúnculo de Penfield, ¿no? Esto siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora miren, esto aquí se llama corona radial. Hemos visto la vía piramidal. Si yo me lesiono acá, la corteza, se va a llamar síndrome piramidal de primera motoneurona. ¿Qué me va a caracterizar, chicos, ese síndrome piramidal? Si yo me afecto aquí en la corteza o aquí en la cápsula interna. Esto, miren, lesión de primera motoneurona, voy a tener parálisis de grupos musculares. Ya sea, si es acá nomás en la parte interna, voy a tener de los miembros inferiores, si es acá, de los miembros superiores del tronco, y si es acá, de la cara, ¿no? Hipertonía también dice, voy a tener mayor tono muscular. Hipertonía. ¿Por qué? Por falta de inhibición de las motoneuronas gamma. ¿Se acuerdan, no? Que aquí también en la anatomía hay motoneuronas gamma y alfa. Las gammas se encargan del tono muscular. Entonces va a haber mayor tono muscular. Atrofia ausente, no hay atrofia porque hay mayor tono, hipertonía.
hiperreflexia. A ver, ¿por qué? Por falta de inhibición al querer, de acá arriba, por falta de respuesta acá arriba, al querer hacer alguna maniobra, ¿no? Va a tener hiperreflexia. Esta es pregunta de examen. Reflejo cutáneo abdominal abolido. Signo de Babinski positivo. Esto aquí es lo más importante. Babinski positivo. Sin cinesias presentes también va a haber. Y fasciculaciones ausentes. Y aquí miren lo que vamos a ver. Un síndrome de primera motoneurona. Miren esto acá. ¿Qué signo, qué maniobra se llama, chicos? Digo, ¿qué signo se evidencia aquí? Estamos viendo síndrome piramidal de primera motoneurona. ¿Qué signo se observa ahí, chicos? Miren, aquí está el pie derecho y le está rozando un pincel, algo delgadito, así de la parte externa del pie en dirección al pulgar, miren. ¿Y qué pasa con los dedos del pie, chicos? A ver, esto aquí quiero que ustedes vean. ¿Qué pasa con estos dedos del pie? A ver, chicos, ¿qué les llama la atención? ¿Qué signo estamos evidenciando aquí? Babinski. Excelente, el signo de Babinski positivo. Miren cómo va hacia arriba los dedos, miren, se van hacia atrás. ¿No? Miren, ¿no es? Como que quieren flexionarse estos de acá, pero el dedo pulgar es el que manda. Tenemos que ver en el signo de Babinski, el dedo pulgar. Miren, y en el signo de Babinski yo estoy pasando aquí el pincel. Estos aquí, miren, se quieren flexionar, pero después se quieren extender, ¿no? Pero el que manda es el pulgar. Este es el que tenemos que ver. El pulgar. Digo, el dedo gordo del pie, no es el pulgar, ¿no? El dedo gordo del pie, miren, se está extendiendo. Signo de Babinski positivo, entonces. ¿Ya? Cuando los pies, en vez de flexionarse, los dedos del pie se extienden para atrás, ¿no? Como está pasando con este dedo. Signo de Babinski positivo. Y si fuera negativo, fuera que todos los dedos del pie se extienden, digo, se contraen, se flexionan estos dedos de aquí. El dedo gordo debería flexionarse si fuera negativo. Pero como tiene síndrome piramidal de primera motoneurona, se extiende el dedo gordo del pie. ¿Qué más vemos en el síndrome piramidal de primera motoneurona? Vemos clonus, chicos. Miren, este es el pie del paciente y esta es la mano del doctor, del médico. Miren cómo con fuerza el médico está echando con fuerza, estira bruscamente el tendón de Aquiles que está por detrás, lo estira bruscamente al querer extender. Mire esta parte, o flexionar, mire los dedos, la planta de los pies, lo quiere flexionar para arriba. Y de la nada empieza a haber movimientos involuntarios y continuos. Esto aquí se llama clonus. Está tranquilo el paciente, pero de la nada, ¡boom! El médico flexiona rápido, bruscamente, extiende el tendón de Aquiles y hace que tenga estos movimientos involuntarios y continuos. Miren, se llama clonus. ¿Y por qué hay clonus en el síndrome de piramidal de primera motoneurona? Porque, ¿por cuál? A ver, ¿y por qué hay hipertonía? Muy bien, está muy tónica, muy bien. Y hay también hiperreflexia. Ahorita vamos a ver ahí hiperreflexia por lo mismo, ¿no? Porque no hay fibras que vienen de la vía piramidal de arriba, no hay fibras que vienen de arriba para inhibir la motoneurona alfa ni la gamma. Como no hay esas fibras de acá arriba, porque hay un síndrome piramidal de primera motoneurona, está dañado esto, entonces no hay fibras que inhiban la parte de la motoneurona. Entonces va a producirse lo que es el famoso clonus. Y lo mismo pasa con el Babinski. ¿Vale? Y lo mismo pasa con esto. Mira. Le van a hacer el reflejo rotuliano y bruscamente se mueve. Eso se llama hiperreflexia. Bruscamente. Hiperreflexia de la pierna del lado izquierdo. ¿Qué pasa si solamente tiene en el lado izquierdo hiperreflexia? ¿Dónde está el daño cerebral?
¿Dónde? Solamente la pierna izquierda. ¿Dónde está el daño, chicos? Específicamente, ¿dónde está el daño? Si solamente en la pierna izquierda y todos los demás están normal. Solamente tiene hiperreflexia la pierna izquierda. ¿Dónde está el daño? Si es en la pierna izquierda, el dañado va a ser el hemisferio del lado Derecho. derecho. Ahora, ¿qué parte del hemisferio derecho? ¿La parte inferior, la parte media o la parte superior e interna? Muy bien, la parte superior interna. Excelente. Ahora, ahora más difícil. ¿Qué arteria irriga esta parte de la corteza? ¿Qué arteria me la irriga, me la alimenta? La arteria cerebelosa. No, la arteria cerebral anterior, o también llamada la arteria pericallosa. Esa arteria me está irrigando esta parte de aquí. Entonces, si esa arteria se infarta, o hay un trombo en esa arteria, en la arteria cerebral anterior, el paciente va a tener síndrome piramidal de primera motoneurona. Entonces, esta parte de aquí no va a poder mover, solamente los pies, y todo lo demás va a estar normal. Va a tener signo de Babinski positivo en la pierna, obviamente. Miren, este paciente es la pierna derecha. ¿Dónde está el daño? ¿En qué hemisferio está el daño? Si fue la pierna derecha, está en el lado izquierdo. ¿En qué porción? En la porción superior del hemisferio izquierdo. ¿Listo, chicos? Así. Normalmente, cuando es síndrome piramidal de primera motoneurona aquí en la corteza, normalmente solo se afecta una parte del miembro o dos miembros, pero no afecta todo el hemicuerpo, cosa que si es que se daña todo esto, ¿no? Normalmente cuando se daña aquí arriba, en la corteza, solamente afecta a un miembro, ya sea al miembro superior o al inferior o a la cara tal vez acá, ¿no? Pero si el daño es acá, en la cápsula interna, ahí sí compromete toda la mitad, ya sea derecha o izquierda del cuerpo. Y eso se llama síndrome piramidal capsular. Es la más frecuente en el hospital, cuando se daña la cápsula interna. ¿Por qué? Porque ahí pasa toda la vía piramidal. Miren. Es como un puente. Ahí pasa, en esta cápsula interna. Y si se daña esa cápsula interna, ¿qué va a pasar? ¿Solo se va a paralizar el pie nomás o toda la mitad de un cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Si se afecta aquí en la cápsula interna, donde pasa toda la vía piramidal, ¿será que se afecta solamente un miembro inferior o se afecta toda la mitad derecha del cuerpo? Si Toda la derecha. Muy bien. Eso se llama hemiplegia o hemiparesia va a tener, del lado derecho. Brachiocrural del lado derecho. ¿Por qué brachio? Porque está conformando a los brazos y a la pierna. Y eso es cuando se afecta la cápsula interna del hemisferio cerebral del lado izquierdo. Igual del derecho. Pero en este caso, de este dibujito, es en el lado hemiplegia brachiocrural del lado derecho. Y la afectación, ¿dónde está? En el hemisferio del lado izquierdo, específicamente en la cápsula interna. Entonces, yo la voy a localizar la cápsula interna, mire, por este estudio que se llama resonancia magnética. Mira, aquí veo la corteza cerebral, todo, aquí está, mira, la sustancia ahí, todo bien bonito, todo hermoso. Aquí está el hemisferio del lado derecho, este es el izquierdo. Y miren, aquí encuentro la cápsula interna, miren. Ahí, justo ahí, mira, ahí está la cápsula interna. A ver, no sé si hay puntero por aquí, creo que no hay puntero. A ver, ¿dónde está puntero? ¿Dónde dice puntero? Marcadores, a ver. No hay marcadores, a ver. Entonces, aquí, miren, se encuentra. Ahorita les voy a mostrar. Esta parte de acá, donde estaba a ver un puntero. No hay puntero por aquí, parece. No hay puntero. Aquí, miren, se encuentra. Miren aquí esta flechita. Esta es la cápsula interna, miren. Esta parte de aquí, del lado izquierdo. Esta es su porción posterior y esta es su porción anterior. Si ahí se daña,
la cápsula interna de ahí, se daña, esa parte de ahí, donde yo estoy rayando, esa parte posterior de la cápsula interna, ahí mi paciente va a tener hemiplegia brachiocrural. Si fuera del lado izquierdo, la afectación va a ser del lado derecho. Hemiplegia brachiocrural del lado derecho. Si se afecta esta parte de aquí, porque aquí pasa toda la vía piramidal. Ahí está, ¿no? Es una resonancia magnética, un estudio muy solicitado. Me salgo de acá. Ya. Listo, chicos. Ahí, ¿no? Ya lo hemos localizado la cápsula interna. ¿Cómo se llamaba si se afectaba eso? La cápsula interna, ¿cómo se llamaba la patología? Síndrome piramidal capsular. ¿Ya? Ya hemos visto síndrome piramidal de la primera motoneurona. Hemos visto que hay clonus, hay signo de Babinski positivo y hay hiperreflexia. Ahora vamos a ver síndrome piramidal de segunda motoneurona. ¿Dónde está afectado, chicos? Si dice lesión de segunda motoneurona. ¿Dónde está afectado? ¿La corteza cerebral? ¿La cápsula aquí? ¿Las vías? ¿O está afectada la médula espinal? ¿Dónde está la afección aquí de segunda? Eso, el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué encontramos? ¿Qué neuronas encontramos en el asta anterior de la médula espinal? Encontramos a las motoneuronas alfa y a las motoneuronas gamma. Muy bien, esas dos. Hay también de Renshaw, ya, eso. Agüita de palta, ¿no? Entonces aquí, miren, si se afecta la médula espinal, digamos, yo tuve un traumatismo de columna. En la columna me fracturé y se diseccionó esta parte de la médula espinal, esta parte, la parte derecha. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Dónde va a ser el daño? Si fue en la médula espinal del lado derecho, ¿dónde va a ser el daño? Si yo me dañé aquí, la médula espinal del lado derecho, ¿dónde va a ser el daño? ¿Dónde va a ser la afectación? ¿En mi pierna derecha o en la pierna? ¿Va a ser en mi cuerpo derecho o en mi cuerpo izquierdo? ¿Dónde va a ser la afectación? Fue en el asta anterior de la médula espinal del lado derecho. ¿Dónde va a ser la afectación? En el lado derecho de mi cuerpo también. Depende de dónde ha sido. Si fue a nivel cervical, si fue a nivel lumbosacral, solamente la pierna derecha, ¿sí? ¿No? Si fue a nivel del brazo derecho, brazo, ¿no? Así sucesivamente. ¿Entiendes? Normalmente la síndrome piramidal de segunda motoneurona normalmente produce hemiplegia también como esto, o monoplegia, ¿no? Miren, ¿cuáles son las características de la lesión de segunda motoneurona? Hay parálisis de músculos aislados, ojo, aislado, puede ser solamente el miembro inferior derecho, o solamente el muslo derecho, ya, o la pierna derecha nomás. Eso dice aquí. Va a haber hipotonía, ¿por qué? Porque la motoneurona gamma está destruida, ¿no? Está dañada. Atrofia, hay atrofia muscular, hay hiporreflexia. En resumen, hay una parálisis flácida. Babinski negativo, no hay reflejos, ojo, por eso dice hiporreflexia. Todo lo contrario a la lesión de motoneurona 1, ¿no? Fasciculaciones presentes. Entonces, miren, chicos, en el síndrome piramidal de primera motoneurona encontramos la mayor parte de la clínica, ¿no? Que es lo más frecuente. En la segunda motoneurona mayormente es el daño en la médula espinal. Y se encuentran todos estos signos que es pregunta de examen. Síndrome piramidal deficitario de Barré. Ahora vamos a ver cómo nosotros evaluamos el síndrome piramidal. ¿Qué maniobras nosotros le pedimos al paciente que haga? Por ejemplo, aquí tenemos el signo del orbicular. Le decimos al paciente que cierre los ojos. Y el paciente no puede cerrar los ojos del lado izquierdo, del lado afectado. No lo puede cerrar bien. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que, mire, el paciente le decimos que cierre su ojo y solamente cierra el lado derecho, no cierra el izquierdo? ¿Será porque no quiere? ¿Por qué creen? Si le decimos cierre sus ojos, le decimos. Y solamente cierra el lado derecho. ¿Y por qué no cierra el lado izquierdo? ¿Dónde está la lesión?
¿En qué hemisferio cerebral está la lesión? ¿El lado derecho o el izquierdo? A ver, chicos, ¿dónde se encuentra la lesión? Mirando esta parte de aquí. ¿Dónde se encuentra la lesión? ¿Y esta parte? ¿En el signo del orbicular? En el mismo lado. En el mismo lado. No se olviden. ¿Por qué? Porque el haz geniculado solamente da inervación a los pares craneales del ojo, por ejemplo, y de los otros pares craneales motores. Como el haz geniculado está afectado en el lado izquierdo y no se entrecruza, pues va a estar afectado la capacidad de cerrar el ojo del mismo lado de la lesión. Ese es el signo del orbicular. Vamos a ver más adelante síndromes alternantes. Maniobra de Mingasin, le pedimos al paciente que eleve, cierre los ojos y eleve las dos palmas, miren las palmas hacia arriba, y los dos brazos lo elevan así transversalmente. Maniobra de Mingasini se llama. Para valorar si el paciente tiene paresia, o alguna paresia de algún miembro, o tiene plejía, no puede levantar una mano. Esta es la maniobra de Mingasini. Le hacemos para ver la dificultad del esfuerzo que el paciente hace cuando levanta las manos. Maniobra de Barré se le hacen los miembros inferiores, miren. Por ejemplo, aquí, miren, la pierna del lado derecho se está como que cayendo, ¿no? Debería estar así como esto, en la maniobra de Barré, pero se está entrecayendo. Entonces, la afectación está en la pierna derecha. Síndrome piramidal, ¿no? Prueba de las manos, le decimos al paciente que separe las manos lo más que pueda, y la mano que no se separa mucho es la que está afectada por síndrome piramidal. Y la maniobra de Strauss es la maniobra del esfuerzo también se llama, porque uno le pone, el médico pone aquí sus dos manos, aquí, y aquí la pone su mano, y hace con fuerza al paciente para que, y el brazo que no tiene mucha fuerza no lo va a levantar. Por ejemplo, este de aquí no lo levanta. Maniobra de Strauss. Esta mano de aquí no la levanta, si en verdad está así, sí la levanta. Estas son las maniobras que nosotros usamos en la clínica, más que todo, para valorar el síndrome piramidal, más que todo de la primera motoneurona, o también de segunda motoneurona. Y aquí, síndromes topográficos alternos. Esto de aquí es importante. Miren, esto es lo que entró en el examen de semiología. Síndrome piramidal por lesión cortical. Aquí hay varios. Aquí, miren, por ejemplo, esta imagen de acá. Esta imagen. ¿Qué hemisferio cerebral es este? Derecho. Ahora miren, yo me dañé esta parte de aquí, la parte media del área de Brodmann. Área 4 y área 6 de Brodmann. Yo me dañé esa parte. La parte media. ¿Dónde va a ser la afectación, chicos? ¿Dónde va a ser la afectación? A ver, chicos, ¿dónde va a ser la afectación? Tórax y miembros superiores. Excelente. Miembros superiores. Muy bien. Ahí lo va, mire, ahí se está dañando. Miembro superior del lado izquierdo nomás. Solamente esa parte se dañó, mire. La parte media. Y solamente, obviamente, como se entrecruzan las fibras, se va a afectar el brazo izquierdo nomás. Y aquí está el hemisferio derecho. Solamente esta parte se dañó. ¿Qué pasaba si se dañaba esta parte acá del medio? De la parte interna y superior. Era la pierna, ¿no? Del lado izquierdo. Y si se dañaba esta parte más acá abajo, se dañaba toda la cara, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar esta imagen. Se dañaba toda esta cara. Ahora miren esta parte de aquí. ¿Qué pasa si hay lesión aquí, a nivel de la cápsula interna, donde todas las fibras motoras se agrupan? Y aquí está la lesión. Se llama síndrome piramidal capsular, se llama. Y es cuando hay lesión a nivel de la cápsula interna. ¿Y qué va a pasar? Toda la parte del hemicuerpo del lado izquierdo, también la cara, se va a paralizar. No se olviden que también parte de la cara, la parte más que todo inferior de la cara, donde está el ángulo de la boca, la parte inferior de la cara está inervada más que todo por el hemisferio cerebral del lado derecho y viceversa. Entonces se va a tener una hemiparesia o hemiplegia, depende más que todo hemiparesia, facio
brachiocrural del lado izquierdo. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué hemisferio está la lesión? Si tiene una hemiplegia facio-brachiocrural del lado izquierdo. ¿Dónde está la lesión? En la cápsula interna. ¿De qué hemisferio cerebral? Del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí se agrupan todas las fibras motoras. Eso es lo importante que tenemos que ver aquí. Se llaman síndromes alternos. Ahora aquí, miren, se dañó el mesencéfalo. Ahí. Se dañó el mesencéfalo. ¿Qué va a pasar, chicos? Se me dañó el mesencéfalo. Va a ver lo siguiente. Miren. Esta es la imagen del dibujo número 3. Si se dañó el mesencéfalo, va a haber más que todo alteración también en mi parecia brachiocrural nomás va a haber. Brachiocrural. Aquí, si se afectó aquí. Y también se va a afectar el oculomotor del lado contrario a la lesión. Ya, mire, si fue aquí la lesión, si fue la lesión del lado derecho del mesencéfalo, pues la lesión del hemicuerpo va a ser el lado izquierdo, ¿no? Porque se entrecruzan las fibras. Pero del oculomotor, del músculo del par craneal que inerva el ojo, va a ser del mismo lado de la lesión, entonces va a ser el ojo derecho, va a estar afectado. Este es el que yo les decía cuando estábamos viendo este signo de acá, el signo del orbicular. ¿Listo? Esta parte acá del ojo. Y esta es la 4. Es cuando se afecta esta parte acá, el puente de Barolio. Cuando se afecta el puente de Barolio, hay una afectación aquí del puente y el paciente tiene una hemiparesia brachiocrural del lado izquierdo, del lado contrario, obviamente porque este es derecho, y va a tener una parálisis facial del lado derecho. Así, es un síndrome alternante, chicos. Esto aquí se llama síndrome, ¿por qué? Porque comprometen a los pares craneales. Y aquí están como las preguntas de examen. Síndrome de Weber, lesión del oculomotor y hemiplegia del lado opuesto. Miren, este de aquí. Síndrome de Weber se llama, número 3. Síndrome de Miller-Gruber se llama así porque tiene parálisis facial del mismo lado de la lesión, aquí, el lado derecho, y hemiplegia del lado opuesto, ¿no? Entonces el número 4 se llama síndrome de Miller-Gruber y se ve cuando hay lesión del puente de Barolio. Sin embargo, el síndrome de Weber era por lesión del mesencéfalo. Síndrome de Smith, parálisis del trapecio, esternocleidomastoideo del lado lesionado y hemiplegia contra esto cuando se afecta el bulbo raquídeo. Y síndrome de Benedict es cuando hay síndrome de Weber y hemitemblor del lado paralizado. Eso ya es síndrome de Benedict, ¿no? Son síndromes alternantes, se llama. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre los síndromes de la vía piramidal? Síndrome de Miller-Gruber, para que nos vayamos a Parkinson. Bien, nos vamos a ir a esta parte de síndrome extrapiramidal. Entonces ya hemos visto la parte de la vía piramidal, ahora vamos a ver síndrome de la vía extrapiramidal. Para esto vamos a recordar cuál es la función de la vía piramidal. Digo, de la vía extrapiramidal. ¿Cuál es su función de la vía extrapiramidal? Vamos a hablar ahora de esto. Tenemos aquí, chicos, a los núcleos grises o núcleos grises o también llamados ganglios basales. Tenemos al sistema paleoestriado o también llamado pálido-nígrico, recordándonos fisiología un poco. Y tenemos al otro sistema que se llama el sistema neoestriado. Y para esto quiero que ustedes vean esta imagen de acá. Miren. Aquí está la sustancia negra del mesencéfalo. La sustancia negra. Aquí está el putamen. Aquí está el núcleo caudado. Y este es el globus pálido en su porción interna y externa.
Entonces, chicos, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Miren, todo inicia en la sustancia negra. La sustancia negra, vamos a acordar un poco de neuroanatomía. La sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo le da dopamina al putamen y al núcleo caudado para controlar los movimientos. ¿Ya? La sustancia negra produce dopamina hacia el núcleo caudado y hacia el putamen. Aquí para que entendamos el Parkinson. De ahí, ¿qué es lo que pasa? El núcleo caudado produce acetilcolina, que va hacia el putamen también, y también viene de la corteza, esa acetilcolina. De ahí, ¿qué pasa? De ahí existe el núcleo caudado también el núcleo caudado, además de producir acetilcolina, produce GABA también. Y lo inhibe a la sustancia negra, así como también el putamen produce GABA para inhibir al globus pálido y a la sustancia negra. Entonces este es un sistema que nosotros tenemos que tener en cuenta para estudiar el sistema extrapiramidal, que es un sistema que se encarga de controlar los movimientos exagerados o muy disminuidos. Entonces me da un equilibrio entre los movimientos muy enérgicos y los movimientos aenérgicos, digamos, o sea, poco enérgicos. Eso es lo que hace la vía piramidal. Controlar que los movimientos no sean tan fuertes ni tan débiles. Hay un equilibrio entonces. Por ejemplo, el sistema paleoestriado o también llamado palidonígrico, que es el sistema relacionado entre el globo pálido y la sustancia negra. Ya entre el globo pálido y la sustancia negra. Es una vía que se relacionan entre ambas. ¿Cuál es su función de esa vía entre la sustancia negra y el globo pálido? Su función es de inhibir el tono muscular y agilizar los movimientos, o sea, que disminuya el tono muscular y que se facilite los movimientos, que haya movimiento más rápido. Esa es su función de la sustancia negra y del globo pálido. ¿Ya? Agilizar los movimientos. ¿Y quién me lo inhibe, chicos, a eso? Al globo pálido y al GABA. ¿Quién me los inhibe? Digo, a la sustancia negra. ¿Quién me los inhibe? Si esto aquí su función es de agilizar los movimientos por la dopamina, agiliza movimientos. ¿Quién me lo está inhibiendo? Mira, aquí dice GABA. ¿Quién me lo está inhibiendo? El núcleo caudado y el putamen me lo están inhibiendo tanto al globo pálido como a la sustancia negra. Me lo están inhibiendo. Porque miren, ¿cuál es la función del núcleo caudado y del putamen? Su función es de aumentar el tono muscular y disminuir los movimientos. Entonces disminuye los movimientos. Entonces entienden, ¿no? Yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la función de la sustancia negra y del globo pálido? ¿Cuál es su función de esos dos? Agilizar los movimientos, que los movimientos sean más rápidos, que no sean lentos, que los movimientos sean más veloces y que haya menor tono muscular para que haya mayor movimiento. Eso es lo que hace la sustancia negra. Ahora, chicos, ¿qué pasa si hay una enfermedad que se llama Parkinson? ¿Qué pasa si se destruye la sustancia negra? Se destruye porque hay una enfermedad autoinmunitaria que se llama Parkinson. Se destruye la sustancia negra por una enfermedad. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué es lo que va a predominar? A ver, aquí quiero que ustedes piensen. Si se destruye la sustancia negra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a predominar? Va a predominar la función del putamen y del núcleo. ¿Cuál era su función de estos dos? Del putamen y del núcleo, ¿cuál era su función? Mayor tono muscular, o sea, mayor rigidez y disminución de los movimientos musculares. Y ahí tenemos la famosa enfermedad del Parkinson, chicos, que se caracteriza por hipertonía y por eso tiene rigidez. ¿Cuál es entonces, si les preguntan en su examen, y esto fue pregunta de examen, el anteaño pasado, hace 2 años atrás,
¿Cuál es el primer síntoma caracterizado y que aparece en la enfermedad del Parkinson? ¿Cuál es la primera sintomatología que aparece? ¿Cuál es la primera sintomatología que aparece en el Parkinson? Y fue pregunta de examen. ¿Cuál es la primera? De todo este complot que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la primera? Vamos. ¿Cuál es, chicos? Muy bien. Va a tener rigidez. Excelente. Y el putamen y el núcleo caudado secretan muy bien acetilcolina. Secretan. El núcleo caudado, tanto como desde la corteza cerebral también, secretan acetilcolina. ¿No? Entonces, va a haber acetilcolina, ¿sí? Estimulando al putamen. Pero el putamen a la vez y el núcleo caudado producen GABA, que inhibe, es inhibitoria. Inhibe los movimientos. El GABA es inhibitorio. Inhibe movimientos, disminuye los movimientos. Entonces, al predominar esto, el paciente que tiene Parkinson, la enfermedad de Parkinson, aparte de tener rigidez por mayor tono muscular, va a tener asinesia. Por esto mismo, porque el putamen y el núcleo caudado secretan GABA. Entonces el paciente va a tener asinesia, disminución de los movimientos voluntarios. Y por cuanto tiene harto acetilcolina, va a tener temblor y rigidez. Más que todo temblor va a tener. Va a estar temblando así. Ustedes se lo saben, ¿no? Como es la marcha de un paciente con Parkinson. Va temblando sus manos como contando monedas. Y como la dopamina, chicos, aparte de ser un regulador de los movimientos, agilizador de los movimientos, es un controlador de la felicidad. Me permite la felicidad de las personas, me permite dar, es la hormona de la felicidad y la saciedad, más que todo de la felicidad. Y me permite pensar mejor y tener una buena conciencia. Eso es lo que hace la dopamina. Entonces, ¿qué pasa si no hay dopamina porque no hay sustancia negra? Va a haber trastorno psíquico. El paciente va a tener mirada perdida, va a tener depresión, etcétera, etcétera, y no va a tener felicidad el paciente porque no hay dopamina. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de estos pacientes, chicos? Si ya sabemos cuál es el origen, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, al paciente con Parkinson, ¿darle qué? Entendiendo toda esta vía que les he mostrado aquí, ¿cuál es el tratamiento entonces? Darle dopamina. Para que mejore el control de los movimientos y también el control psíquico. ¿Entendieron entonces cómo es la patología de la enfermedad del Parkinson? Así es la fisiopatología de la enfermedad del Parkinson. ¿Listo? Vamos a ver el otro. Hay una enfermedad que se llama enfermedad o corea de Huntington, donde se caracteriza por destrucción del putamen y del núcleo caudado. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington que destruye el núcleo caudado y el putamen. ¿Quién cree ustedes que va a predominar? ¿Quién va a predominar si está destruido el putamen y el núcleo caudado? ¿Quién va a predominar? El globo pálido y la sustancia negra. Van a predominar más, van a secretar más dopamina, pero no va a haber GABA. Entonces, ¿qué me espera en este paciente, chicos? Si hay harta dopamina, hay hartos movimientos, dice aquí, mira, agilizador de los movimientos, ya hay inhibición del tono muscular, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? El paciente va a tener hipotonía e hipercinesia, o sea, movimientos aumentados, eso es hipercinesia, hartos movimientos elevados. Aquí tenemos al famoso síndromes coreicos y atetósicos. Chicos, a ver,
¿qué es Corea? Para ustedes, ¿qué es Corea? ¿Qué es Corea? Cuando ustedes escuchan, el paciente tiene Corea. ¿Qué es Corea? No me digan el Corea del Sur, Corea del Norte, no. ¿Qué es Corea, chicos? Vamos, participemos. ¿Qué es Corea para ustedes? No me digan que es un país. ¿Qué es Corea? ¿Es un signo o es un síntoma? Es un signo. Corea, chicos, son movimientos desordenados, sin ritmo, sin ritmo, son desordenados, ponemos aquí una D, no tienen ritmo, sin ritmo, son bruscos y son breves. Son movimientos sumamente involuntarios, que puede ser visible de la cara, de los miembros superiores o del tronco. El paciente entonces se va a mover mucho. Entonces, chicos, ¿qué es Corea? Movimientos desordenados, sin ritmo, bruscos y breves, que se ve más frecuentemente en los miembros superiores, en la cara y en el tronco. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió? Esa es Corea. ¿Y qué es atetosis? ¿Qué es atetosis? Son movimientos involuntarios también, sin ritmo, lo mismo, el coreico, irregulares pero de movimiento lento. Eso es lo que quiero que ustedes diferencien de una corea de una atetosis. La atetosis, los movimientos son lentos. De la corea, los movimientos son bruscos. ¿Se entendió, chicos? Entonces, esta enfermedad, que se llama la enfermedad o corea de Huntington, se caracteriza por una corea y por atetosis. Ahora, ¿qué significa balismo? Aquí faltó poner balismo. ¿Qué significa balismo, chicos? Vamos. Hemibalismo, ¿han escuchado? Balismo. ¿Qué significa balismo? Son movimientos violentos. Así rapidingo. ¡Pum! Movimientos violentos de gran masividad. Bien violentos son. Son masivos. No se tiene control de esos movimientos. Ese es balismo. Movimientos violentos. ¿Ya? Y pueden ser continuos. Entonces hemos visto. ¿Por qué? Porque se dañó el núcleo caudado y el putamen. ¿Y quién predomina? La dopamina, que agiliza los movimientos y no hay inhibidor. Entonces predomina el excitador. Hay mayor movimiento. Listo, chicos. Ese es en cuanto al síndrome piramidal. ¿Alguna pregunta que tengan de esto, del síndrome piramidal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque esto de aquí es sumamente importante para evaluar la vía piramidal. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces con síndrome cerebeloso. El cerebelo, chicos, vamos aquí, vamos a ver esta parte. Miren, chicos, este es el cerebelo. ¿No está? Hoy. Esta parte de aquí, chicos, es el cerebelo. ¿Verdad? ¿No está? Vamos a buscarlo. Aquí está el cerebelo. Esta parte de aquí
es el cerebelo. Esta parte, miren, esta acá, en la imagen inferior izquierda, miren, esta parte de aquí es el cerebelo. Está en la fosa posterior, por debajo del occipital. Este es el cerebelo. Ahora miren acá, en esta resonancia magnética, cómo de bello se ve el cerebelo. Miren, toda esta parte de aquí es el bulbo. Este es el lóbulo temporal derecho, izquierdo. Y este es el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Y este es el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Miren, aquí está un conducto. Este es el cuarto ventrículo. Y aquí se encuentra, mira aquí, esto, ¿qué parte es esta, chicos? Del cerebelo. Mira esta parte del centro. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es esta parte del cerebro? Miren, esta parte del centro. ¿Cómo se llama? No, esa parte no. A ver. ¿Quién da más, quién da menos? Esta parte aquí, ¿qué es? Del cerebelo. Eso, la vermis cerebelosa. Y este aquí es el hemisferio cerebeloso del lado derecho, hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Y entonces, ¿cuál es la función, chicos, del vermis cerebeloso? ¿Cuál es la función en mi cuerpo, yo hoy en día, en mi cuerpo ahorita que yo estoy caminando, andando, digamos? ¿Cuál es la función del vermis cerebeloso? ¿Cuál es la función? ¿Nadie? Los movimientos del tronco. Anoten bien, los movimientos del cuello, del tronco y de la pelvis. Esta parte de la vermis. Cuello, tronco y la pelvis. De eso se encarga de controlar la coordinación de los movimientos del tronco, o sea, mi abdomen, mi tórax, la columna, el cuello y la cintura pélvica. De eso se encarga la vermis cerebral, aquí el centro en esta resonancia. Y aquí a los lados, ¿para qué me sirven los lóbulos, los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como izquierdo? ¿Para qué me sirven en mi cuerpo? Para controlar las extremidades, los movimientos de los miembros superiores e inferiores. ¿Listo? Ahora, algo que recalcar aquí, chicos, que si es que se daña el hemisferio cerebral del lado derecho, tengo la misma patología en mi cuerpo derecho. O sea, si se daña el hemisferio derecho, la patología está en el lado derecho, digamos, ¿no? No es como la vía piramidal que se entrecruza. En el cerebelo solamente se daña el cerebelo del lado derecho y obviamente se van a dañar las extremidades del lado derecho de mi cuerpo. Brazo derecho y pierna derecha. O sea, en el mismo lado de la lesión. Entonces este es el cerebelo, chicos. Miren, ahí está su sustancia blanca, se ve bien bonita. ¿No? Toda esta parte es el cerebelo, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo, este es el cuarto ventrículo. Y aquí está la punta del vermis. Entonces, chicos, ¿qué se encargaba la vermis? ¿Cuál era la función de la vermis, del cerebelo? Que vamos a ver aquí. Síndrome vermiano. El síndrome vermiano, chicos, es una patología, es un conjunto de signos y síntomas donde el paciente tiene ataxia. ¿Qué significa ataxia? En medicina, ¿qué significa ataxia? A ver, chicos, ¿qué significa ataxia? A ver, primero definamos qué es taxia. Taxia significa coordinación de los movimientos. ¿Qué significará entonces ataxia? ¿Qué significará ataxia? Ausencia de la coordinación de los movimientos. Eso significa ataxia. ¿Ya? Pero en este caso, ataxia, ausencia de la coordinación de los movimientos del tronco. Entonces el paciente va a tener una ataxia de tronco, se va a balancear de derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí,
En esta imagen, el paciente, mire, camina normal, pero su tronco, mire, está inestable. Miren ustedes, su tronco, cómo está inestable, mire. ¿No? ¿Cómo se llama esta maniobra, chicos? A ver, miren. Le están haciendo andar al paciente con los ojos cerrados. ¿Cómo se llama esta maniobra que le están haciendo al paciente? El paciente está caminando con los ojos cerrados. ¿Cómo se llama esta maniobra? Vamos, chicos, participen. Ya hemos visto en la primera parte de la clase de neuro. ¿Cómo se llama esta maniobra? Maniobra de Romberg. Maniobra de Romberg. Le decimos al paciente que cierre los ojos y se ponga a caminar. Y miren, como que se quiere desbalancear. Camina, camina, pero mire acá. Se quiere marear. Se llama marcha de ebrio, se llama el signo. Marcha de ebrio. Miren cómo está caminando tranquilo. De la nada. Uy. Tu tronco, ¿no? Aquí el tronco, el cuerpo. Es lo que más se está debilitando. Esto aquí se llama ataxia de tronco o marcha de ebrio. Sin maniobra de Romberg, negativo salió. ¿Por qué? Porque para que sea positivo la maniobra de Romberg tiene que separar los pies y el paciente no separó los pies. Simplemente se quiso caer. No separó los pies. Al cerrar los ojos. Ahí está cerrando los ojos, no separó. Por ende, signo de maniobra de Romberg negativo. Y solo es positivo cuando el paciente separa los pies. Entonces, chicos, hay ataxia estática y ataxia dinámica. Cuando es estática es cuando el paciente está de pie y como que se quiere caer. Y cinética cuando el paciente se pone a caminar. No se olviden. ¿Cuándo vemos la ataxia cinética? Cuando hacemos la maniobra de Romberg. Romberg. Maniobra de Romberg. Ahí está, mira acá. Negativo salió. ¿Y qué se encargaba el vermis del cerebelo? De controlar los movimientos del tronco. Y si está afectado ese vermis, es por algo. Miren, le hicieron una resonancia magnética al paciente. Estaba marchando así medio grave, como en este caso. Le han hecho una resonancia magnética. Mire, se observó esto. ¿Qué les llama la atención, chicos, esta resonancia? Esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética. ¿Qué les llama la atención? En el cerebelo, mira, acá hay una lesión, ¿no? Hay una lesión tumoral. En el vermis cerebeloso. ¿Dónde va a estar la lesión? Entonces, si este tumor, chicos, esta neoplasia está en el vermis cerebeloso, ¿dónde va a ser la lesión? ¿En los miembros o en el tronco? ¿Dónde va a ser la lesión? Si está en el vermis. Esa lesión tumoral. En el tronco, muy bien. Porque el vermis cerebeloso controla el tronco, la pelvis, el cuello. ¿No? La cintura escapular, todo eso controla el vermis cerebeloso. Sin embargo, si ese se daña, va a tener mi paciente este tipo de marcha. Camina normal en la maniobra de normal, pero de la nada, ¡uy! Marcha de ebrio, ¿no? No coordina bien sus movimientos de la cadera y tiene ese tipo de marcha de ebrio. Ataxia de tronco. De tipo cinética. Hay otras maniobras que se utilizan también. Por ejemplo, vamos a ver ahora síndrome cerebeloso del hemisferio, de los hemisferios. Derecho e izquierdo. ¿Qué pasa, chicos, si yo me daño el hemisferio cerebeloso del lado derecho? Voy a alterar el miembro superior o el miembro inferior. Depende. Si está en la parte anterior, voy a dañar el miembro superior derecho. Y si estoy en la parte posterior del hemisferio, si daña esa parte, va a tener daño en los miembros inferiores, del lado derecho. Entonces, síndrome cerebeloso hemisférico. Vamos a ver que en los síndromes cerebelosos hay hipotonía. ¿Qué es hipotonía? Disminución del tono muscular. Porque ¿cuáles son las tres funciones del cerebelo, chicos, en los hemisferios? ¿Cuáles son las tres funciones del cerebelo? Tono muscular,
coordinación de los movimientos y el equilibrio. Esas son las tres funciones del cerebelo, pero de la parte del hemisferio cerebral. ¿Qué pasa si el hemisferio cerebral derecho está dañado? Pues voy a tener hipotonía, ataxia, y no voy a tener equilibrio del mismo lado de la lesión, por si acaso. Voy a tener hipotonía, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, la hipotonía la tenemos acá, en esta prueba que se llama el prueba del rebote, donde nosotros jalamos aquí, miren, esta es la mano del médico, jalamos el brazo del lado derecho y miren, aquí está el puño, hace puño el paciente, y el paciente va a querer traerlo hacia su hombro. Esto es lo normal, miren, lo que debe pasar, que rebote. A ver, ustedes háganlo, va a rebotar, eso va a rebotar para el otro lado. Ahí rebotando. Pero ¿qué pasa si tiene síndrome cerebeloso? Ahí se va a quedar la mano, el brazo, clic, ahí se va a quedar. Por la hipotonía, ahí se va a quedar. Disminución del tono muscular, ahí se va a quedar el miembro, mira, hacia el hombro. No va a haber rebote. A ver, ustedes hagan esta maniobra. Sin embargo, hay rebote. Si ustedes se quieren golpear su hombro, hay rebote. En caso de un paciente cerebroso, no hay rebote, directamente ahí se echa. Hipotonía. Hipermetría. ¿Cómo? Sí, sí, eso mismo, porque mira, el cerebelo, el hemisferio cerebral se relaciona con esos haces, ¿no? Con esas vías, espinocerebroso, dorsal cruzado, ventral cruzado y el dorsal directo, ¿no? Entonces, si esas vías, cualquiera de esas ahí se daña también, pero del mismo lado de la lesión, como estamos hablando ahorita, va a haber este tipo de hipotonía. El otro que es la hipermetría precoz. El paciente, mira, le hacemos la prueba del talón rodilla. El paciente está echado y le decimos que lleve su pie izquierdo, lo lleve su talón hacia la rodilla derecha. Como no puede llevarlo, esto es lo normal, lo lleva. Pero aquí, mira, no lo está llevando más arriba. Entonces no hay una buena coordinación del movimiento, ¿no? Para que lo lleve este talón a su rodilla. Se llama prueba del talón rodilla para ver la hipermetría, que es un signo precoz de un síndrome cerebeloso. Hipermetría. O sea, lo lleva más allá de donde no debería, ¿no? Hay otro que es el temblor. Porque porque en el equilibrio, cuando hay ausencia de equilibrio, también el paciente va a tener temblor. ¿Qué es disdiacocinesia, chicos? Disdiadococinesia. Es cuando el paciente no puede hacer supinación ni pronación. ¿Y qué es asinergia? El paciente va para atrás con una prueba que se llama prueba de extensión del tronco, así se llama la prueba de extensión del tronco. Donde le decimos al paciente que extienda su tronco hacia adelante como queriéndose caer, pero en realidad el paciente cerebeloso lo va a hacer y se va a caer rápidamente por la asinergia de los movimientos y falta de coordinación para poder estar en esta postura como esta de aquí que es normal, ¿no? Esta de aquí es normal. Así debería quedarse. Sin embargo, el paciente se quiere caer cuando es cerebeloso en la parte de los hemisferios. Y aquí mire una resonancia magnética donde se observa una lesión en el hemisferio cerebroso del lado derecho. ¿Dónde va a estar la afectación? En el miembro superior del lado derecho, haciendo la prueba del rebote. Acá está otro. Esta es una maniobra que se llama la maniobra de Romberg. Maniobra de Romberg, es la misma que esta, solo que la paciente está cerrando su ojo. Y está quieta, está estática. El Romberg se puede estudiar así, estático, o se puede estudiar en movimiento. En este caso está estático, ¿no? Se cierra los ojos del paciente y junta los pies, mire, junta los pies. Esta es maniobra de Romberg, estático. Pero cuando al paciente le ponemos en marcha, mire, después del estático le ponemos en dinámico, le ponemos en marcha, se pone así, alteración en su tronco cuando tiene síndrome verniano. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre estos síndromes, chicos? ¿Alguna pregunta? Para que nos vayamos a síndromes topográficos.
de oclusión cerebrovascular. Bien, vamos a ver aquí, esto aquí entró en el examen de semiología, donde hablaba sobre los síndromes topográficos de oclusión cerebrovascular. Hay varias arterias, ustedes se acuerdan por anatomía, varias arterias que irrigan el cerebro. Por ejemplo, tenemos dos sistemas en la irrigación cerebrovascular, al de las carótidas internas y al sistema vértebro-basilar. Entonces tenemos doble irrigación cerebral, sistema vértebro-basilar y carótida interna. Doble irrigación cerebral tenemos. Vamos a ver de la arteria carótida interna. Si la arteria carótida interna, ¿dónde está? A ver, vamos a poner aquí. Vamos a poner esta parte. A ver, una mejor vista. Aquí. Ahí está, la irrigación del cerebro. La irrigación del cerebro. Hay dos sistemas entonces que irrigan el sistema nervioso. El sistema vértebro-basilar y el sistema de las arterias carótidas internas. Son dobles sistemas que irriga al cerebro. Vértebro-basilar y carótida interna. ¿Qué pasa si la arteria carótida interna, chicos, tiene una aterosclerosis, una obstrucción de la luz del lado izquierdo? ¿Se acuerdan que la arteria carótida interna, chicos, da una rama colateral? ¿Cómo se llama esa arteria, rama colateral de la arteria carótida interna? ¿Quién se acuerda? Rama colateral, la única rama colateral de la arteria carótida interna. ¿Cómo se llama? Arteria oftálmica. Entonces, como mi paciente tiene una aterosclerosis, una placa aterosclerótica aquí en la arteria carótida interna, y sabemos que hay una arteria colateral que se llama la arteria oftálmica, que irriga el ojo, si esa de ahí se daña, en el lado derecho va a tener el paciente amaurosis fugaz, ¿no? Si es a nivel de la carótida interna, en su parte alta. Va a tener amaurosis fugaz. ¿Qué significa amaurosis fugaz, chicos? Digamos, un momento va a perder su visión y de aquí a 5 a 10 minutos va a volver su visión. Eso significa amaurosis fugaz. Dolor cervical también va a tener el paciente. Entonces, esa es la patología que se ve, y esto de aquí es pregunta de examen, muy preguntado. Amaurosis fugaz se ve en las arterias carótidas internas cuando está en su disección de la arteria carótida en su rama colateral. Amaurosis fugaz. El paciente ve un rato y luego se le pierde, se le vuelve a la mirada. Cuando es arteria cerebral anterior, chicos, les dije que irrigaba la parte interna del cerebro, la parte de la pierna, donde está la pierna en el área de Brodmann, la arteria cerebral anterior, si es que se afecta esa arteria. Ya, miren, aquí está corteza somatosensitiva, motora, en la pierna. Mira, aquí dice interferencia de la pierna. O el lóbulo frontal por embolia, dice que es prefrontal. Va a haber abulia, reflejos arcaicos, apraxia. Esto es lo importante, chicos. Apraxia. ¿Qué es la apraxia? Falta de coordinación de los movimientos. Falta de los movimientos cotidianos. Eso es apraxia. Falta de los movimientos cotidianos. E incontinencia urinaria va a tener el paciente. Si se afecta esta parte de aquí, lóbulo frontal, por una embolia. Si se afecta esta la corteza somatosensitiva y motora, va a tener hemiparesia el paciente o una hemihipoestesia crural contralateral. Este cuadrito es importante grabárselo y tenerlo siempre en su cabeza, porque esto aquí es lo que más pregunta en semiología. Y la arteria cerebral media, chicos, ¿qué me irriga la arteria cerebral media? Me irriga, vamos a ver aquí, ¿qué me irriga la arteria cerebral media? Me irriga el área de Wernicke, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando? El área de Wernicke y parte del área de Broca también. ¿Y qué pasa si se afecta esa arteria de Wernicke, la arteria de cerebral media, que irriga el área de Wernicke? Mira, aquí dice lóbulo frontal, parietal y temporal. Esos dos irrigan.
puede haber una hemiplegia contralateral y afasia de Broca, dice. Puede haber afasia de Broca o afasia de Wernicke. Y también va a haber una hemiplegia de predominio facio-braquial. ¿Por qué facio-braquial? Mire, aquí vamos a ver la imagen. ¿Dónde está? ¿Por qué facio-braquial? Porque la arteria, aquí mire, aquí quiero que vean. Porque la arteria cerebral media irriga esta parte y esta parte aquí. Toda esta parte aquí irriga la arteria cerebral media y la parte interna de aquí la irriga la arteria cerebral anterior. Entonces, si se daña esta arteria cerebral anterior, el paciente no va a poder mover bien las piernas, la pierna en el lado izquierdo. Y si se afecta toda esta parte de aquí de la cerebral media, no va a poder mover la cara ni los miembros inferiores, los miembros superiores. Así, esa lógica tenemos que tener en la parte de la neuroanatomía y también de la neurofisio. ¿Ya? Miren acá. Entonces estos cuadritos son importantes que ustedes lo tengan siempre presente. Estos cuadritos, si quieren sacar una foto, esto es pregunta incluso de residencia. Ya chicos, todo esto aquí, sintomatología. Esto es lo que más pregunta. ¿Y la arteria cerebral posterior? ¿Cuál es la función de la arteria cerebral posterior? Irrigar el lóbulo occipital. ¿Y qué pasa si se daña esa arteria cerebral posterior? Pues obviamente mi paciente va a tener una hemianopsia homónima contralateral. Es una patología del ojo, que lo vamos a ver en oftalmología cuando avancemos oftalmo. Dios mediante vamos a avanzar oftalmo. Vamos a ver todas estas patologías de hemianopsia. Alucinaciones visuales, va a tener alexia y agrafía, no va a poder leer ni escribir. Y síndrome de Dejerine-Roussy se llama. Esta patología es muy importante que nosotros la sepamos, porque el paciente va a tener un dolor continuo, insoportable. Síndrome de Dejerine-Roussy. ¿Por qué? Porque se afectó la arteria cerebral posterior cuando estaba irrigando el tálamo. Síndrome de Dejerine-Roussy. Cuando se infarta el tálamo en su porción posterior. Se infarta el tálamo porque la arteria cerebral posterior está afectada, entonces va a haber un síndrome de Dejerine-Roussy. ¿Y qué pasa si se obstruye el sistema vértebro-basilar? Oclusión del tronco, esta arteria, mira, la arteria, aquí esta arteria del tronco basilar, si se obstruye, va a haber en su tronco, va a haber un coma tetrapléjico, una tetraplejía. Los 4 miembros van a estar hechos bolsa, va a estar en coma el paciente, con parálisis pseudovulvar, más miosis bilateral. ¿Por qué? Porque se afectó también el mesencéfalo. No se olviden que el sistema vértebro-basilar irriga mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. A esos 3. Entonces, va a haber esto, mire. Coma tetrapléjico, miosis bilateral y muerte rápida. ¿Por qué? Porque va a haber una parada cardiorrespiratoria. Y síndromes alternos, miren, si es que es a nivel de sus ramas del pontina, va a haber un síndrome de Millan-Guhr. Esta es pregunta de examen. Eso entró. Síndrome de Millan-Guhr. Y miren, chicos, aquí se encuentra. ¿Qué método de estudio se llama esto? Donde, miren, meten un contraste a nivel de la vena, de la arteria carótida interna, miren, y dibujan a nivel de las arterias vertebrales, miren, y dibuja el sistema vértebro-basilar. ¿Cómo se llama este estudio? ¿Cómo se llama este estudio? ¿Y cómo se llama este estudio? Vamos, chicos. Esta es una angiografía con contraste. Le meten yodo para que haya este tipo de coloración negruzca y se vea muy bien las arterias del cerebro. Se llama angiografía con contraste, yodado. Esto aquí se llama tomografía con reconstrucción o angiotomografía con reconstrucción en 3D de las arterias del cerebro. Lo mismo esto, con reconstrucción en 3D, en este caso es venosa y arterial. Y este estudio aquí se llama angioresonancia magnética, ¿no? Cómo se ve muy bien las arterias y las venas, preferiblemente las venas,
en su ventana venosa, ¿no? De la resonancia magnética. Esto de aquí, este estudio se llama angioresonancia. Angiografía con contraste, angiotomografía con reconstrucción en 3D y flebografía con reconstrucción también en 3D. ¿Listo, chicos? Así de facilito y sencillo. Y así terminó la parte de semiología neurológica. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran complementar? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado aquí? ¿Lo que hemos hablado? ¿O les quedó todo claro? Este cuadrito, por favor, saquen una fotito para que lo tengan siempre presente, porque esto aquí harto entra en los exámenes incluso de residencia y en el examen de semiología. Este cuadrito, ténganlo siempre presente y si quieren se lo pegan en su cuartito de su cuarto, ¿no? En el pared de su cuarto. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para que ya vayamos terminando. ¿Se entendió todo? Me dice la Michelle Berford. ¿Ninguna, verdad? Bien, chicos. Entonces nos vemos el día viernes de esta semana que viene para continuar con el tema de endocrino. Ya vamos a avanzar el tema de endocrinología, semiología endocrina. ¿Listo? Que tengan buenas noches.